Bueno, pues está acabando el año y ya tenemos en videollamada a una especialista que nos va a comentar acerca de la importancia de cerrar ciclos en este año 2023. ¿Usted está inquieto, sigue incómodo con algunas situaciones? Bueno, pues saludo a la distancia a Luzaida Hernández Iturralde. Ella es tanatóloga y logoterapeuta hasta Cuernavaca, con quien vamos a hablar justamente de la importancia de cerrar ciclos antes de que termine este año. Luzaida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Evaristo. Es un gusto nuevamente saludarte en estos tiempos de cierres de ciclos, terminación de un año más y con el recuento precisamente de las cosas que hemos hecho. Precisamente como son ciclos, somos personas cíclicas o bueno, animales cíclicos, si así lo pudiéramos decir, regidos por la naturaleza. Cada año, cada estación nos marca un ciclo distinto y evidentemente el ciclo del invierno, todos celebramos fiestas y empezamos un año nuevo. En este empezar un año nuevo, hacemos el recuento también para cerrar nuestro ciclo. Exactamente esto que nos platicabas, los ciclos, cómo cerrarlos. Qué importante es esto, Luzaida, porque pareciera que no, pero lo ha dicho claramente, son situaciones que se repiten en nuestra vida, a veces son agradables, a veces son desagradables, y de pronto no sabemos que pudiéramos acabar con esas circunstancias, sobre todo las negativas, las que no nos gustan. Ahora, entremos en materia, ¿cómo hacerle para cerrar? Primero, determinar qué tipo de situaciones queremos concluir, aterrizar, finalizar, dejar de seguir arrastrando nuestras vidas. Y segundo, ¿cuál sería la técnica, la manera de hacerlo lo mejor posible? Sí, precisamente esto es importantísimo, determinar qué queremos dejar atrás, porque si ni siquiera sabemos, solo tenemos un malestar y no identificamos qué es lo que quiero dejar atrás, qué es lo que quiero cerrar en este ciclo, difícilmente podemos avanzar. Seguiremos arrastrando aquello que nos sigue impidiendo tener claridad de nuestros ciclos. Entonces, lo primero que hay que hacer, como bien dijiste, Baristo, es identificar qué quiero dejar. ¿Por qué no podemos dejar muchas veces lo que traemos arrastrando emocionalmente, mentalmente? Precisamente porque nuestra mente se mantiene en el pasado. Y este mantenernos en el pasado nos produce sufrimiento y dolor. Entonces venimos arrastrando sufrimiento y dolor sin comprender que los ciclos son ciclos que ya llegaron a su fin. Entonces esto de tener nuestra mente en el pasado, estar recordando y recordando y recordando eventos que nos hicieron sufrir, que nos mantienen en dolor o que deseamos que volvieran a ser como eran antes. Ay, es que antes esto era mejor. Ay, es que si yo tuviera esa persona, ay, es que si yo tuviera ese trabajo, nos impide avanzar. Entonces, darnos cuenta que el cambio es un proceso continuo y que a veces traemos sufrimientos inútiles en nuestra vida, ¿no? Traemos cargando una maleta de cosas dolorosas que ni siquiera es importante traerlas. Entonces, recordar que el cambio es continuo y que en ese cambio continuo todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. ¿Cómo? Bueno, como no podemos pedir a la mente que no recuerde, el primer tip sería recordar, pero recordar decantando o limpiando lo que ya no nos sirve. Aquello que es doloroso, que es inútil estarlo recordando, vamos a ponerlo en un espacio aparte y empezar a recordar lo que sí me suma, lo que son buenos recuerdos. En todas las cosas que nos han sucedido en el pasado hay cosas que consideramos buenas y malas, que son cosas que me suman o cosas que ya no me sirven. Entonces, recordar lo que sí me suma. Ese sería el primer tip. Vamos a recordar lo que sí me suma, lo que me hace bien, lo que me produce bienestar.
Ese sería el primero. El segundo, perdonarme. No exigirme el por qué no hice o el por qué sí hice o el por qué dejé de hacer. Darme cuenta que hice en medida de mis posibilidades. Lo que yo había realizado, lo que yo pude hacer, quizás sí me traiga una enseñanza de qué puedo mejorar hoy en día, pero el pasado yo ya no lo puedo mejorar. Entonces, perdonarme por las acciones que no hice correctamente y exigirme continuamente o sobreexigirme continuamente no me va a llevar a nada. Entonces, perdonarme es uno de los aspectos que yo tendría que hacer para continuar en el nuevo ciclo. ¿Cómo perdonarme? Bueno, haciendo un examen precisamente de aquellas cosas que yo hice deliberadamente o a propósito y las que no. En las que hice deliberadamente hacer una evaluación. Las hice porque estaba en un momento emocional, porque estaba en un momento sin razonar, en un momento en el que tomé decisiones sin medir las consecuencias y entonces de ello sacar el aprendizaje. Perdonarme implica aprender de aquello que yo ya hice para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, segundo, perdonarme. Tercer punto, cuando normalmente evaluamos aquello que nos ha sucedido y cuando no nos ofrecen disculpas por aquello que nos han hecho y que nosotros consideramos es una ofensa, venimos cargando ese rencor a nuestro presente. ¿De qué nos sirve? Pues de absolutamente nada, porque si la persona no te ofrece disculpas y no va a reconocer su error del pasado, menos lo va a hacer en el presente. Entonces vamos a asumir que esa persona hizo lo que pudo. ¿Por qué? Pues porque pongámosle el título que querramos, porque no tenía recursos, porque es torpe, porque no se dio cuenta, por lo que queramos nosotros asumir que la otra persona hizo. Pero sobre todo asumir, y repito esta palabra asumir, que eso ya no se puede cambiar. Entonces de nada me sirve estar trayendo a mi presente algo que ya no me sirve y al contrario, no solo no me sirve, me está deteniendo el flujo de mi bienestar en el momento presente. Entonces lo más conveniente es hacer nuevamente una revisión de los eventos con aquella otra persona, porque casi siempre cuando necesitamos perdonar es en relación, en vínculo con otra persona. Entonces, asumir que la otra persona no va a poder hacer otra cosa distinta que lo que ella hizo. Y en ese sentido, yo elegir dejar ese rencor, dejar ese sentimiento que tengo a esa otra persona, no por aquella otra persona, sino porque esto conviene a mi bienestar, para yo no estar arrastrando una serie de sentimientos, de emociones, de rencores que me impiden avanzar hacia el futuro. El no perdonar es como si fuera un ancla que me mantiene en el pasado y entonces los ciclos venideros no pueden fluir ordenadamente o graciosamente o con bienestar. El cuarto punto sería precisamente dejar ir. ¿Dejar ir qué? Nos dicen muchísimo, deja ir, suelta, y no sabemos a qué se refieren muchas veces cuando nos hacen esta propuesta de dejar ir. Pues dejar ir significa dejar ir el sentimiento o el resentimiento que tenemos acerca de las situaciones del pasado. Sostener aquello que ya no podemos cambiar porque pertenece al pasado nos trae esta parte de atorarnos, de no tener un avance en nuestras cuestiones. Sostener y querer tener la razón o saber qué sucedió o darnos explicaciones ocupa en nuestra mente y en nuestras emociones un espacio obsoleto, un espacio que podríamos estar utilizando para la creatividad, para hacer cosas nuevas, para tener
la mente presente en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo. Entonces, cuando nos hablan de dejar ir, es dejar ir el resentimiento y todos esos pensamientos a los que les dedico tiempo, esfuerzo y energía y que no me están sirviendo de nada. Me están sirviendo solo para atorarme en mi futuro. El quinto punto, Evaristo, sería aceptar. Aceptar que no puedo cambiar las cosas. Aceptar que cuando estas cosas han sucedido no solo dependieron de mí, sino dependieron de las circunstancias, dependieron del momento histórico, dependieron de las personas con las que yo me relacionaba. Entonces, aceptar que yo no puedo cambiarlo porque esto no fue competencia solamente mía, es darme cuenta de que en este proceso a veces las cosas no dependieron solamente de mí y entonces aceptar que así son, que así fueron y que no se pueden hacer con ellas ninguna cosa distinta. La aceptación es parte de los procesos importantísimas porque así yo me doy cuenta que hay cosas que salen fuera de mi control, que hay cosas que van a suceder pese a que yo haga cualquier esfuerzo para hacerlas distintas y que no dependen de mí. Y el último punto, el sexto punto, despegarnos, ver las cosas como si fuéramos un observador y poder, como esta imagen que vemos ahí que nos hiciste favor de poner, como un astronauta que estamos viendo este mundo o este ciclo que ya pasó desde fuera. Y entonces esta parte de ser un observador es hacernos ajenos a este asunto. Si podemos ver cualquier asunto que traigamos arrastrando desde fuera como si fuera un observador, nos permitirá ver a los personajes que intervinieron en este asunto desde una posición diferente. Y quizás, o más bien, esto nos permite desprendernos con una actitud diferente y poner cada cosa en su lugar. Esto sucedió por esto, por aquello. Poderlo ver desde el observador nos permite verlo sin el sentimiento que traigo en este momento. Entonces ese sería una invitación y un ejercicio que podamos ver como si estuviéramos viendo una película allá ajena y nosotros fuéramos el observador. Y poder describir esta situación que me está molestando desde fuera me permite despegarme de ese sentimiento y poder ser más objetivo ante lo sucedido. Las tres grandes formas o supervalores que nos enseña la logoterapia: asumir, aceptar y tener actitud. Estas serían las tres claves importantes para estos 6 puntos. Si queremos en verdad cerrar un ciclo y comenzar un ciclo, digamos, limpios, sin nada que nos arrastre en la maleta, sin nada que nos pese en nuestro caminar para empezar el año nuevo con una nueva actitud, con nuevas posibilidades, tomemos estos 3 supremos valores de la logoterapia. Asumir que ya las circunstancias son como fueron, no puedo hacer nada. Aceptar que puedo cambiar mi actitud delante de ellas, porque de nada me sigue sirviendo estar en rencor, estar enfurecido, estar resentido, y tener una actitud distinta ante las circunstancias. Ahora mi actitud no va a ser quejarme, no va a ser mantenerme molesto, no va a ser estar recordando lo malo, sino tomo una actitud propositiva ante el nuevo ciclo que viene. ¿Qué es la diferencia entre no avanzar en el ciclo y sí avanzar? Que hoy decida, como todos los días, tener una oportunidad distinta. Dice Eckhart Tolle, todos los días tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino, pero nos apegamos al ayer y no lo cambiamos. Entonces, esta es la invitación, Evaristo. Hoy, en este día, elige para ti cambiar tu destino. De los Aida, y muy claramente explicado en 6 pasos adicionados con estos
tres situaciones fundamentales de asumir, aceptar, cambiar la actitud y está muy claro, gracias por estas recomendaciones, estos consejos, ubicarnos. Nada más me gustaría preguntar, fíjese que hace unos días platicaba yo con un conocido y yo le preguntaba cómo pasaba estas fiestas. Él decía, no, yo no paso estas fiestas celebrando, me la paso viendo la televisión, me duermo temprano y finalmente dijo, es que no tengo nada que celebrar porque mi madre dijo murió en estas fechas, ¿qué voy a celebrar? Yo le preguntaba hacía cuánto de eso y dice, no, pues ya tiene muchos años. ¿Podríamos ubicar a Ida este caso como un ejemplo de cerrar este ciclo? ¿Cómo seguir de luto tantos años en la vida sin ver lo que hay alrededor, sin disfrutar tu propia vida y compartir con los demás? ¿Qué podemos hacer en caso de que haya una suerte de arrepentimiento? De decir, ay, ya se me olvidó mi mamá, no, 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 debo volver a la tristeza, debo volver a guardar luto, silencio, porque pues ya no está aquí. ¿Cómo enfrentar esa rebeldía de nuestras propias emociones en caso de que no queramos pues ya dejar en el pasado lo que ya es inevitable? Con aceptación, Evaristo. Definitivamente cada uno tenemos la oportunidad de hacer con nuestras celebraciones o con nuestras tristezas lo que querramos. Lo único es que no nos estamos dando cuenta de las oportunidades que la vida nos ofrece todos los días. No tenemos que celebrar la fiesta en sí, la fiesta, si no queremos y para nosotros no tiene un significado, porque quizás para esta persona el nuevo significado de las fiestas es recordar el fallecimiento de su mamá. Si pongamos falleció un 24 o un 25 de diciembre, su nuevo significado, la nueva idea con la que liga la fecha es al fallecimiento de mi mamá. Y entonces no podríamos pedirle que él celebrara de igual manera que para otros que el significado es el nacimiento del niño Jesús o la celebración de las fiestas decembrinas o el cierre de ciclo. No podríamos pedirle, pero también recordar, como bien dices, que la vida está llena de oportunidades y que quizás al resignificar las fiestas y decir, bueno, voy a celebrar mi vida, mamá ya no está, mamá cumplió su ciclo, mamá se fue, pero no celebro el que mamá no esté, celebro mi propia vida. Y quizás no tenga el ánimo para hacer una fiesta, pero quizás tener un nuevo significado en estas fiestas y hacerlo como un memorial, una parte en donde hago un pequeño ritual para mi mamá que se fue en estas fechas y sí celebro mi vida y comparto con ella el honrarle a través de seguir viviendo mi propia vida. El que mi vida no acabó cuando ella se fue, porque entonces yo también tendría que haber muerto. Yo también tendría que haber acabado mi ciclo en ese momento. Y si no es así, preguntémonos por qué la vida me está dando oportunidades de vivir. Si yo estoy en esta vida, ¿cómo honro a los que se fueron? ¿Cómo les hubiera gustado que yo continuara mi vida? Entonces, preguntarnos estas cosas nos ayudan mucho a darnos cuenta que la vida para los que estamos en este planeta Tierra continúa. Entonces, evitar celebrar muchas veces es eso, mantenernos en el dolor, no haber aceptado que nosotros estamos en esta vida y que quien trascendió ya tiene otro tipo de descanso o vida eterna según cada creencia. Él ya tiene otro estado, él o ella ya tienen otro estado, pero nosotros seguimos estando en esta tierra y tenemos la oportunidad todos los días de celebrar nuestra vida. Y de eso nos hablan precisamente los cierres de ciclo. La psique, la mente humana, el pensamiento humano necesita de cierres de ciclos para saber que hay algo que ya terminó y que algo va a comenzar. Eso es de lo que nos habla este cierre de año. Acabamos con lo que está en el pasado, comenzamos algo nuevo.
Gracias, Luzaida Hernández Iturralde. Me gusta mucho esto último que dijo. Nosotros al final de cuentas tenemos la decisión de cómo aprovechar nuestra vida, lo que tenemos alrededor y una pequeña reflexión, pues debemos hacer para tomar la decisión de pues aprovechar las oportunidades, como lo ha dicho claramente, o para seguir ahí en el dolor. Cada quien al final elegirá, pero la propuesta es justo aprovechar esta temporada para cerrar los ciclos y disfrutar plenamente la vida, porque yo digo que esta vida es sensorial y las demás, quién sabe. Así es que mejor aprovechemos la que tenemos en este momento. Muchas gracias por todas estas recomendaciones, por esta explicación. A nombre de todo el equipo de Cadena Azul le mandamos un gran abrazo, le deseamos felices fiestas y gracias por dejarnos esa recomendación de ya comenzar, pero a la voz de ya, a cerrar esos círculos que no nos dejan estar a gusto. Que pase un excelente fin de año y que el 2024 sea mucho mejor. Muchas gracias. Igualmente, Baristo, un abrazo para ti, para todo tu equipo, nuestro auditorio, que tengan un año lleno de luz y que se propongan en su mente y en su corazón aceptar todas las maravillas que trae las oportunidades de vivir. Hasta pronto.